Saludo de inmediato porque tengo que aprovechar el tiempo. Él es un hombre que habla bastante y habla con criterio. Saludo al señor Patricio Delgado, que ya está conectado con nosotros. Maestro, buenas tardes, bienvenido. La provincia lo escucha a través del dial y el mundo en plataformas digitales. ¿De dónde nos atiende? Saludos, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Desde Guayaquil, saludos a la ciudadanía mantense, manabita y a la audiencia de Radio Nueva Son de Manta. Gracias a usted por atendernos. Con usted, para resaltarle esto muy importante a la ciudadanía que está conectada, vamos a profundizar sobre la delegación Puerto de Manta. Tema terminal portuario de Manta, postura de autoridad portuaria de Manta, en un claro intento. A veces me confundo porque el gerente de la autoridad portuaria de Manta, el señor Ronald Muñoz, a veces dice que la intención es la renegociación, en otros comentarios dice que la intención es terminar el contrato y demás. Hay situaciones legales de por medio que también dicen otras cosas, pero de forma muy particular quiero llevarla a esta reflexión para que usted empiece su exposición. La asambleísta Adriana García, representante del Movimiento Construye, asambleísta nacional, manabita, mantense, ha levantado una investigación en la Asamblea Nacional. Póngame por favor el tuit o el posteo en X, mi querida producción, que habla precisamente sobre que ha recibido a la gente de autoridad portuaria, recibió también ayer al exministro del EMETOC César Ron, al actual viceministro Alex Villacreces del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y demás personas que estuvieron presentes. Y ella indicaba lo siguiente: continuamos la fiscalización del contrato que tiene APM con TPM. Hoy recibía al viceministro de Obras Públicas Alex Villacrés, gerente Ronald Muñoz, se refiere a Autoridad Portuaria de Manta, y exministro César Ron, quienes entregaron información de autoridad portuaria evidenciando las afectaciones del contrato. Ahí toma una postura la asambleísta y dice que hay afectaciones en el contrato al Estado, se refiere al contrato de delegación. Pero una parte muy significativa, donde quiero que empiece por favor su exposición, cuando el viceministro Alex Villacrés le deja una tarea a la asambleísta Adriana García, precisamente sobre el accionar de autoridad portuaria, y le dice lo siguiente. Póngame por favor el video de la Asamblea Nacional, porque ahí vamos a empezar con la exposición del maestro Patricio Delgado. Entonces hay dos cosas aquí. ¿Qué se hicieron los fondos que la reaseguradora Crawford de Londres entregó a Autoridad Portuaria de Manta en relación al pago del reaseguro por los daños? Y segundo, sí, ¿por qué teniendo estudios aprobados entre el año 1917 y el año 1922 no se ejecutó el proyecto? De esta colección de diarios, me disculpa, yo soy aficionado a los diarios. También tengo computadora como el señor gerente, que está modernizado, ¿no? Pero no me gusta leer pantalla porque me afecta la visión. Entonces, aquí hay algunas publicaciones que a lo largo de estos años se han hecho de que ya hay el fondo para hacer la reconstrucción de la terminal pesquera. Un gobierno dijo que 18.5 millones ya estaban destinados. Otro gobierno dijo que ya estaban 24.5 millones listos, ¿sí?, para la reconstrucción. Y ese gobierno dio esa noticia, el mismo presidente de la República, antes de salir. No me estoy refiriendo al señor Guillermo Lasso, por cierto, al anterior, el licenciado Lenín Moreno. Está publicado. ¿Sí? Pero de la terminal pesquera y de cabotaje del puerto de Manta no se hace nada. Y no se ha hecho en las últimas gestiones por falta de estudios actualizados y por falta de recursos. Entonces, no conozco en detalle cómo se hace el manejo de los recursos del Estado, pero siempre he creído, de buena fe, que si se cobra un seguro por el daño de un edificio, una instalación que pertenece al Estado, ese dinero es para reparar la instalación. O sea, volverla a la condición que tenía antes del evento, que en este caso fue el terremoto. Entonces, eso sí es una investigación, me disculpa, asambleísta, no que yo me ponga en este plan como de darle tarea, pero es... Esta parte la recorté, maestro Patricio Delgado Martínez,
precisamente porque yo no sabía que había una aseguradora y que había entregado dinero en su momento. Habría que preguntar. Ahí el ministro dice 1917, ahí se equivoca, es 2017, 2022. Pero que se entregó el dinero precisamente para que se pueda reconstruir lo que se dañó del muelle pesquero o de cabotaje, 200 metros que todavía continúan destruidos y que no sabemos dónde se fue esa plata. Arranquemos por ahí con la evaluación precisamente de este tema del puerto en la Asamblea Nacional. Bienvenido. Bueno, ese es uno de los miles de ejemplos de la ineficiencia del Estado y de sus instituciones públicas. Por esa razón es que se hacen estos procesos de delegación para justamente tener mayor agilidad y tener a primera mano las inversiones, lo que no sucede con el Estado, ¿no? Ahí el gerente de Autoridad Portuaria dijo que con ese dinero habían hecho unas reparaciones parciales y que para el proyecto que tenían supuestamente aprobado, pues no hubieron los fondos, ¿no? Es el claro ejemplo de la ineficiencia del Estado. Ahora bien, en términos generales, yo con mucho disgusto y decepción revisé las dos reuniones que hicieron en la mesa de fiscalización sobre el contrato de delegación del puerto de Manta. Y lo digo así porque realmente lo que yo vi fue una serie de ataques contra la empresa Gunza, unos perjuicios, supuestos perjuicios al Estado, pero nadie defiende a Manta, pues, hermano. Ahí en ningún momento nombran Manta a más del nombre Autoridad Portuaria de Manta, que también, como alguien ahí lo dijo, no es de Manta, es del Estado y le pertenece a todos los ecuatorianos y hay una afectación contra el Estado ecuatoriano. Quiero hacerte esta primera pequeña reflexión de fundamento. Andrés, si tú vas a pagar un café de $1 con un billete de $5 y te devuelven $3, tú reclamas. Dices, me falta $1 porque yo le he dado 5, el café vale 1, 5 menos 1 dan 4 y usted me ha dado 3. Como dice un gran amigo, no es un reclamo que si es justo o no es justo. Este es un reclamo matemático. Un reclamo matemático. ¿A dónde voy? Llevo 7 años viendo las denuncias de la supuesta ciudadanía, porque yo creo que la ciudadanía está contenta con el puerto de Manta. Pues es cuestión de ir a visitar el puerto de Manta, es cuestión de ver la actividad del puerto de Manta, es cuestión de ver mayores contrataciones de suministros, empleados, etcétera. O sea, ese puerto está muchísimo mejor que el puerto que teníamos hace 7 años, ¿no? Pero siguen diciendo que es una denuncia, que es un contrato lesivo para los intereses del Estado. Pero no me sacan las cuentas, pues, hermano. ¿Dónde está la matemática? Que me digan las cuentas. Deberían decir, mire, lo que pasa es que TPM nos paga a Autoridad Portuaria algo más de $600,000 al año y nosotros tenemos costos para vigilar el contrato. Primero que tenemos que pagar municipio, tasas, bomberos, una serie de cosas que son la prorrata, considerando el 80% de la ocupación de TPM sobre el puerto de Manta. La prorrata sale como $400,000 al año. En el escritorio de uno de los gerentes de Autoridad Portuaria de Manta le pregunté qué gasta Autoridad Portuaria de Manta controlando el contrato. Tenemos 4 personas, no una ni 2 ni 3, 4 personas que controlan el contrato y me suman $110,000 al año. 105,000 me dijo en ese momento, digamos 110,000. O sea que hasta ahí yo voy sumando $510,000. ¿Qué más gasta Autoridad Portuaria de Manta con el terminal internacional? Si el terminal internacional se encarga de reparar, construir, mantener, mejorar, poner sistemas, equipos, herramientas, estándares, protocolos, todo se encarga el puerto de Manta. Incluso tiene que hacer un plan maestro en cada etapa y ese plan maestro lo ha venido modificando de acuerdo a las condiciones. Entonces, desde ese primer punto de vista, digo yo, y ahí lo dejo usted para que me diga, ¿dónde usted ve que le sacan las cuentas las señores que hacen la denuncia y hacen el reclamo matemático? Esto es lo que me falta, esto es lo que me dan, esto es lo que gasto y esto es lo que me falta.
Yo le voy a poner algo más sobre la mesa, maestro, que creo que en una parecida línea discursiva de ciertos actores políticos y ciertas autoridades, cuando hablan de incumplimientos del terminal portuario de Manta, se repite. Y es cuando hablan de los famosos TEUs o carga contenerizada. Es decir, que en el contrato se previó, se firmó sobre tanto. No voy a dar números porque se manejan muchos números dentro de. Me parece que son 50.000. 150.000 teos en la totalidad del contrato. Ya. 50.000, 100.000 y 150.000. Tres hitos tiene en ahí. el inicio. Entonces, Sí, entonces, se habla mucho, yo he escuchado mucho la reflexión de esta figura como tal. Aquí el experto en análisis portuario es usted, por eso yo siempre digo a la ciudadanía, cuando nosotros queremos entender bien la situación, hay que consultar a los expertos, porque no va que a veces repetimos muchas cosas y cuando ya la cosa está brava se terminan tropezando, que creo que le ha pasado a más de uno, actores políticos y ciertas autoridades. Ahora, se repite mucho este tema de que no cumplieron con la carga contenerizada que se firmó, tantos TEUs, etcétera. Y va sobre la misma discusión. Y yo creo que usted me explique cómo funciona eso, porque hasta donde yo tengo entendido hubo una planificación cuando se firmó el contrato en diciembre de 2016 y empezaron a operar en marzo de 2017 y esa planificación contaba con Refinería del Pacífico que no hay, entre otras situaciones en la ciudad de Manta y provincia. Explíqueme. Ya, por eso le decía al principio que yo había con disgusto y decepción había escuchado las dos sesiones, porque hay errores fundamentales en la base de concepto. Esa gente no sabe lo que está hablando. Así, categóricamente lo digo y lo voy a explicar por qué. Entonces hay errores en la base, hay errores en la visión hacia dónde dirigirnos. Y yo cuando escucho eso y digo, eso no es de Manta, eso no nos interesa, esa discusión no le aporta en nada a la ciudad de Manta ni a la provincia de Manabí, que se supone que eso es lo que debemos defender. Mire, yo le explico, un puerto y un aeropuerto son apenas puntos de interconexión entre un origen y un destino que mueve carga y pasajeros. La carga y pasajeros se mueve por un motivo, por una razón. Y le voy a poner primero un ejemplo fácil de entender que cualquiera de nosotros lo podría usar en algún momento. Supongamos que usted quiere ir a visitar a su tía Rosita en Los Ángeles. Usted coge un taxi de su casa, va al aeropuerto de Manta, el aeropuerto de Manta coge un avión, llega al aeropuerto de Panamá, coge otro avión, llega al aeropuerto de Houston, coge otro avión, llega al aeropuerto de ¿cómo se llama?, de Los Ángeles, coge un taxi y llega a la casa de su tía Rosita. Así funciona una ruta de un viajero, de un pasajero que utiliza estos puntos de interconexión, que son en este caso los aeropuertos, para llegar a su destino, de un origen a un destino. La carga es lo mismo, la carga hay un productor, un fabricante que fabrica determinado producto y en otra parte hay un distribuidor que vende estos productos, entonces requiere ser transportado del origen al destino. El origen puede ser en la China, se sube en un barco, llega al puerto. Primero, en la fábrica de la China la recoge un transportista, si es un contenedor, la lleva al puerto, en el puerto llega, sale del puerto, la coge otro transportista y lo lleva a la bodega de destino. Entonces, ¿quiénes son los actores que motivan aquí el uso de los puertos? Porque los puertos se usan por la gente que tiene el motivo, lo usan los dueños de la carga y los usan los dueños de los transportes. Es decir, usted no va a un aeropuerto y usted va a la administración del aeropuerto y dice, señor administrador, véndame un pasaje que me quiero ir a Quito. No, usted tiene que ir a la línea aérea o a la agencia de viaje. Lo mismo, la carga, quien vende los espacios de la carga son las líneas navieras o las agencias navieras, no los puertos. Oh, ya. Los puertos, este es un error enorme de concepto de un ex ministro que dijo ahí, y se lo corrijo con esta sentencia. Los puertos no buscan a la carga busca a los puertos, así como cuando se va de la tía Rosita. Entonces usted busca por dónde ir a la tía Rosita. Entonces necesitamos nosotros, aparte de los puertos, por eso mi padre, el ingeniero César Delgado, en su libro Desarrollo del Puerto de Manta, lo insiste, un tren hace años, tuvimos en algún momento en la época de Eloy Alfaro se inició un tren de Manabí, ¿verdad?, que se supone que llegaría hasta Quito. Necesitamos un tren o buenas vías
buenas carreteras, la Manta Quevedo. ¿Quién reclama la Manta Quevedo? Porque si nosotros no somos capaces de tener eficiencia para la carga, para el dueño de la carga, hasta el punto final, es decir, pasar por el puerto, que actualmente da un buen servicio. Que esa es otra cosa que, disculpe que me distraiga en este tema, esa es otra cosa, esa mesa de fiscalización del contrato debería fiscalizar la ejecución del contrato, pues. ¿Y qué es la ejecución del contrato? La ejecución del contrato es de una delegación, ¿verdad? Que se firmó a través de un contrato de asociación pública-privada, no de concesión, que es otro error. No son prolijos en el uso de las palabras. Ellos hablan de concesión, no existe ninguna concesión. Entonces, cuando se hace una delegación entre el Estado y una empresa privada, se unen los objetivos de ambos en un propósito común. Entonces, en este caso es operar el puerto de Manta, y el objetivo de la empresa privada siempre va a ser el lucro, hacer dinero. Esa es la razón de ser de la empresa privada. El objetivo de la entidad pública no es hacer dinero. Usted revise los objetivos de Autoridad Portuaria de Manta y mire dónde dice generar ganancias para el Estado. En ninguna parte dice eso. Dice prestar los servicios de forma eficiente, con seguridad. ¿Servicios a quién? Porque eso es lo que hacen los puertos y aeropuertos, dar servicio a las naves, servicio a la carga, servicio a los pasajeros. Brindar los servicios de forma eficiente, con seguridad, el medio ambiente y no sé qué cosas más, ¿verdad? Y la otra cosa que dice, que es importantísima, de objetivo de Autoridad Portuaria de Manta, desarrollar el puerto. La responsabilidad de desarrollar el puerto es de Autoridad Portuaria de Manta. Entonces, si Autoridad Portuaria de Manta, para desarrollar, como bien dice mi padre, sin plan no hay desarrollo. Okay. Entonces, vamos a preguntarle a Autoridad Portuaria de Manta, ¿dónde está el plan de desarrollo portuario de Autoridad Portuaria de Manta? De hecho, desde ahora le digo, no existe. Entonces, fíjese esas fallas fundamentales que nosotros tenemos. Y vamos a los TEUs. Y antes que siga de los TEUs, por favor, por un tema de tiempo. Tengo 5 minutos más, maestro. Le voy a hacer esta última para que usted me ayude con... No me haga eso otra vez. Sí, con la reflexión, porque no sabe cuánto le ha costado a este equipo agendar a un representante del municipio, y nos está esperando la hermana de la alcaldesa justamente para conversar con nosotros dentro de breve. Espéreme un momento en esta última reflexión. Cuando empezamos nosotros a hablar de que el gobierno tiene problemas de dinero, que el gobierno tiene problemas en su caja fiscal, que no hay plata para ponérselo fácil a la gente. Explíqueme usted, porque yo no entiendo cómo puede ser posible que una entidad del gobierno como Autoridad Portuaria de Manta insista en terminar un contrato de delegación sobre un inversionista privado que viene a desarrollar nuestro puerto internacional, y que esto empezó en su momento en el gobierno del expresidente Correa, y que se motivó este concurso de licitación porque no podían aquí, pues. Entonces, ¿cómo puede ser posible si nosotros no hay plata? Y Autoridad Portuaria, en base a su postura, continúa insistiendo de terminar un contrato. ¿Qué seguridad jurídica le ofrecemos a la inversión extranjera que tanto habla este gobierno de Daniel Noboa? Yo no entiendo esa parte, explíqueme. Ya, mire, ese es una torpeza, una necedad, una torpeza, un sinsentido. Eso no tiene sentido. Mire, yo no defiendo ni a GUSA ni a TPM, yo defiendo los conceptos y defiendo el desarrollo del puerto de Manta, que lucha que heredo de mi padre. Entonces, déjeme explicarle los 150.000 TEUs. Fíjese usted que AGUSA viene y hace un estudio de situación actual de las cargas de acuerdo a sus capacidades y situación de territorio, y determina que las razones que sean, hace una proyección de 50.000, 100.000, 150.000 TEUs. Eso tiene que haberlo compartido con Autoridad Portuaria de Manta y haber estado de acuerdo. Los dos tienen que haber estado de acuerdo. El uno lo propuso y el otro lo aceptó, ¿verdad? Ahora yo le digo una cosa. Cuando vino la Hutchinson en el 2006, ya no me acuerdo qué año, 2006, 2007, la Hutchinson también traía una propuesta. Vino, hizo su estudio y dijo, miren, yo puedo mover 2.2 millones de TEUs y tengo un plan de inversión de 540 millones de dólares, donde el gobierno ecuatoriano tiene que poner 55 millones. ¿Verdad? 2.2 millones de TEUs. Eso tuvimos contratado, pero por una diferencia de criterio, que la inversión iba, que los 55, la dejamos escapar y se fue. ¿Dónde están los chinos ahora? Los chinos están en Chancay con una inversión de 3.600 millones de dólares.
Agunza viene a hacer el estudio y ya no hay, pues no tiene las capacidades de las Hutchinson, que mueve más de 90 millones de teos, no sé, como en 100 puertos, no tengo inmenso, ¿verdad? Y dice, eso es lo que tengo, eso es lo que ofrezco, pero no se cumplieron las condiciones, porque supuestamente ellos esperaban, dicen ellos, porque yo no estaba aquí en esa época, que lo de la refinería del Pacífico y no sé qué cosa. Entonces la carga es la que no existe. O sea, no hay carga en el Ecuador suficiente como para tener grandes números. Por esa razón, yo le pasé hace un rato el puerto de transferencia. Desde los años 80 se dice, se sabe que, y hay muchos artículos expertos, que la solución para Manta es el puerto de transferencia internacional de carga, que se han opuesto, el bicentralismo se han opuesto a ello. Ahora, hay una excelente noticia que usted mismo la publicó, la conocí por su Twitter. Sí, sí, sí. Los coreanos, los surcoreanos, que a quienes maltratamos como Estado con el aeropuerto de Manta, siguen interesados en nuestra localidad, porque nosotros tenemos una posición geográfica, tenemos una cercanía al mar, una facilidad de acceso, tenemos calado natural de más de 20 metros muy próximo a nuestras costas. Ellos piensan hacer un parque logístico con plataformas de almacenamiento y fabricación. Entonces ellos van a generar carga. Ellos ya se reunieron, yo vi la noticia suya, las fotografías Sí, sí, creo que son suyas. Sí, sí. Se reunieron con con Autoridad TPM. Portuaria de Manta, perdón, con Terminal Portuaria de Manta, quien opera el puerto. Entonces, ellos son motivadores de carga. Entonces, así como ellos van a traer un megaproyecto, ¿dónde están los proyectos manavitas? Los manavitas, los mantenses, decir, oye, tenemos un puerto que está de fácil acceso, rápido, etcétera, etcétera. Hagamos proyectos para usar el puerto. Entonces ahí se genera la carga. La carga tiene que ser, esa tiene una carga también de importación a exportación. ¿Y por qué no? Hagamos negocios. Ya los chinos están en Perú, pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay del Asia que venga para acá para proponer recibir barcos de gran calado? Entonces, a mí me parece que la ruta que yo creo que va a suceder es que TPM va a replantear este actual proyecto, pero no es que debería estar, APM debería hacer eso. APM, no TPM, porque la responsabilidad de desarrollar el puerto es de Autoridad Portuaria de Manta. Debería replantear este proyecto, hacer un plan de desarrollo portuario y contemplar las nuevas variables actuales, las nuevas oportunidades, y replantear este proyecto actual de 40 años para potencializarlo en un gran proyecto que incluye el puerto de transferencia internacional de carga. Hacia allá es que debemos ver. Todo lo que nosotros estamos hablando debería ser la discusión del día a día en Manta. No que le dieron, dicen, es que gana más Autoridad Portuaria, perdón, Terminal Portuario gana más que Autoridad Portuaria. No, que el embudo lo grande para ellos, lo chico para nosotros. ¿Dónde están los números? Que antes de la delegación Autoridad Portuaria no tenía déficit, después la delegación tenía... ¿Qué son esos reclamos, por favor? Seamos profesionales, seamos gente seria. Si vamos a hacer un reclamo, pongamos los números, las matemáticas, como el café del dólar, que paga un billete de 5, le dan 3 vueltos, me falta 1 porque deben darme 4. Eso es lo que debemos escuchar. En cuanto al reclamo, que ese reclamo no es nuestro, ese reclamo es el Estado. Nosotros hablemos de estas proyecciones nuevas. ¿Qué podemos hacer por desarrollar el puerto de Manta? Ahí es que nosotros nos tenemos que enfocar. Muy bien. Maestro, para finalizar, algo decía tiempo. de un porcentaje, de pagar un porcentaje. Maestro, le voy a cortar porque tengo a la siguiente invitada. Segunda vez que me lo hace mi querido Andrés. Sí, sí. Le agradezco mucho el tiempo, siempre es bienvenido y tendremos más oportunidades para seguir conversando. Le mando un abrazo. Igualmente, un abrazo.